La incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela del día sábado con la extracción de Maduro dieron inicio a una nueva era. Como mínimo, un hecho histórico. Nunca los Estados Unidos habían invadido un país de Sudamérica. Sí lo habían hecho en Centroamérica. Y además ahora la gran pregunta sobre la legalidad de lo que ha hecho Donald Trump en un contexto donde el multilateralismo, las organizaciones como la OEA, la ONU, están en discusión. Especialmente las pone en discusión el gobierno de Donald Trump, el propio Donald Trump, con lo cual hay una gran interrogante sobre hacia dónde está yendo el mundo hoy, el mundo que se está imaginando el propio Donald Trump. Y también la región tiene distintas reacciones, ¿no? No es unificado y por eso estamos en comunicación con nuestro colega y compañero Jorge Elías como analista internacional para tratar de entender estas distintas reacciones frente a lo ocurrido, por lo menos en la región. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buen día, Capel. Buen día, Damián. Bueno, evidentemente la pregunta es si estamos frente a un cambio de era o a una era de cambio. Y la verdad es que es una era de cambio, es decir, estamos en una transición hacia un cambio de era, valga la redundancia. Lo cierto es que Donald Trump es coherente con algo que se llama Estrategia de Seguridad Nacional, que fue lo que presentó en diciembre pasado, el mes pasado, y allí hay una curiosidad y es que hay 4 corolarios Trump, es decir, con el nombre de Donald Trump en una estrategia de seguridad nacional. Y habla prácticamente de la doctrina Monroe, es decir, aquella doctrina que se aplicó en 1823 para mantener a raya a Europa del hemisferio occidental, de aquello que Estados Unidos consideraba propio. Bueno, en este caso, Donald Trump se ufana y dice que es la doctrina Monroe, es decir, Donald Monroe, las dos cosas. Fue un título del New York Post, que es un tabloide de Nueva York justamente, y lo aplicó inclusive el sábado después de la operación militar, casi policial, digamos, de la detención de Maduro y de su mujer y de llevarlos a Nueva York justamente. Entonces, bueno, estamos frente a un cambio grande con respecto a la visión de Estados Unidos hacia América Latina, hacia el Caribe, prácticamente considerarlo una propiedad bajo vigilancia o algo así como considerar a los vecinos inquilinos de Estados Unidos. Es muy fuerte, Jorge, también ver, digamos, porque Donald Trump lo explicita, no es algo, digamos, que uno debería deducir entre líneas, no, lo explicita, incluso este juego de decir, bueno, esto es mío, rusos y chinos, aléjense. Exactamente, e iraníes también. Y en este caso estamos hablando también de la pertenencia de la riqueza natural, es decir, estamos hablando de petróleo y minería en el caso de Venezuela. Ojo, nadie está en contra de la caída de un dictador nefasto como es Nicolás Maduro, de una dictadura, de un régimen que ha oprimido a Venezuela por más de 2 décadas, que ha violado los derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ha expulsado prácticamente a 8 millones de personas de Venezuela. Es decir, no ha habido una sola palabra a favor de Maduro, a favor de la dictadura. Lo que sí llamó la atención es la falta de confianza en María Corina Machado, y esto también tiene una explicación. La explicación, más allá de que María Corina Machado el mismo día dijo estamos listos para asumir el poder o para asumir la presidencia, en su caso Edmundo González Urrutia, que fue quien ganó las elecciones del 28 de julio del año pasado. Y Donald Trump dijo que no, porque no tiene respeto dentro de su propio país. Y eso que parece una falta de respeto, justamente, es en realidad lo que va a venir en fases. Es decir, quien hoy piense que Venezuela ya está libre del régimen que la ha oprimido durante estos años, se equivoca, porque en realidad sigue manejándolo el chavismo. Delcy Rodríguez asumió finalmente la presidencia, fue nombrada vicepresidenta hace poquito por Nicolás Maduro, y sigue la cúpula, es decir, sigue Diosdado Cabello, el hermano de Delcy Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, y así sucesivamente. Todos ricos, todos boliburgueses o millonarios en Venezuela. Pero ¿por qué no pasar ya al poder civil?
porque no tendrían control. Entonces, la fase 1, por lo que se explicó hasta ahora, inclusive Marco Rubio, el secretario de Estado, lo dejó en claro, es, bueno, se puede negociar en este momento con quienes manejan el poder y con quienes manejan las armas. Pensemos también que Venezuela es un Estado militarizado, es decir, las cúpulas militares ocupan ministerios y tienen el poder real. Entonces, en esta primera etapa, hablando de propiedad, también Estados Unidos dice que le robaron el petróleo. No se entiende muy bien qué es lo que le robaron, porque Chevron operó durante todos estos años, pero se va a apropiar, digamos, del petróleo. Lo dijo Donald Trump, vamos a venderle petróleo a otras naciones, y luego, suponemos, vendrá una fase 2 con técnicos y demás, y una fase 3 que será finalmente, y toquemos madera, será la democrática, con nuevas elecciones quizá, o con el respeto a las elecciones que Maduro se robó el año pasado, como también lo había hecho en 2018. Ahora, Jorge, ese proceso, vos hablas de varias etapas, entonces en principio no sería inmediato, ¿y qué tiempo podría llegar para encontrar una estabilidad civil? Es difícil preverlo porque ni siquiera lo tienen en vista los mismos venezolanos. Es decir, no es para empañar la alegría de aquellos que lamentablemente tuvieron que exiliarse, pero llevará su tiempo. Pensá que es toda una reestructuración, por lo que dijo el mismo Donald Trump, es reparar la estructura petrolera de Venezuela, la economía de Venezuela, y ver qué se hace con esta gente, es decir, con quienes están hoy en el poder, que siguen en el poder. En el caso de Delcy Rodríguez, no figura en la lista de la DEA, no está entre los buscados por narcotráfico, pero la mayoría de los otros sí. Y sobre la mayoría de los otros, empezando por Diosdado Cabello, hay una recompensa de Estados Unidos, como la había por Maduro. En el caso de Maduro, $50 millones, y así sucesivamente. El caso de Cilia Flores, la mujer de Maduro, que es cuyos narcosobrinos, son 2 sobrinos, están presos en Estados Unidos por intentar ingresar cocaína desde Cuba. Y así sucesivamente. También hay que ver qué se hace, si se aplica justicia o si se les da un exilio dorado y no vuelvan nunca más a Venezuela. Todo esto, por supuesto, en este momento está en un prólogo. Por eso estamos hablando de un cambio de era hasta que llegue la era del cambio, digamos. Jorge, hay un dato también, la pregunta es, y hacia adelante, más allá de la relación Estados Unidos-Venezuela, una pregunta que tiene que ver, el Estado de Derecho tal como lo conocíamos, ahora la sensación es que cambió, porque las reglas de la gobernanza global han cambiado, y lo que está poniendo en riesgo, en dudas, Estados Unidos es el funcionamiento de las instituciones multilaterales. Hoy se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU, y hoy uno tiene la sensación de que eso termina siendo casi como una comparsa, que no va a tener ningún tipo de injerencia en las intenciones del propio Donald Trump. Ese es el punto central. Por un lado, las reglas internacionales. Estados Unidos no actuó en legítima defensa, viola el capítulo 2 de la Carta de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad siempre está atado de pies y manos, sobre todo por su composición. Con China y Rusia dentro del Consejo de Seguridad es muy difícil que se tome una decisión. De hecho, una decisión de este tipo debería haberla tomado o debería haber tenido una venia del Consejo de Seguridad. Y por otro lado también las leyes internas de Estados Unidos. Es decir, hoy los demócratas le están reclamando a Donald Trump participación del Congreso. Porque, ojo, una cosa, ya venimos desde septiembre con el derribo o el hundimiento de supuestas narcolanchas con muertes de civiles en el Caribe, Pacífico Sur, que no fueron explicadas y tampoco se sabe ni quiénes han sido estos civiles. Estamos hablando de más de 100 personas. Eso por un lado. Y por el otro, efectivamente, no hay en este caso no hay una razón legítima, al margen de lo que fue y es la dictadura chavista, no hay una razón legítima que justifique justamente tanto los ataques contra las lanchas de civiles como
la captura de un presidente de otro país y llevarlo a tu propio país con un pretexto que es el narcotráfico. Claro. Y también aquí hay cierta hipocresía, porque en el medio libera Donald Trump a Juan Hernández, que fue presidente de Honduras, preso por 45 años por intentar ingresar 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos, y bueno, lo indultan. Entonces también ahí tenés una gran contradicción. Por un lado es la guerra contra el narcotráfico y por otro lado libero a un narcotraficante de gran peso como es Hernández, un expresidente. Gracias, Jorge Elías, por tu mirada y bueno, por el aporte, el análisis tan importante en estos tiempos para entender que el proceso va a ser bastante largo. Y te vemos esta noche después de las 20:30, por supuesto. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo.